Honorable magistrada, señora Presidente, honorables magistrados, destacados partes y asistentes a esta audiencia, en representación del señor Juan Esteban Arellano Rumazo, en calidad de no recurrente, comparezco para solicitar respetuosamente que se mantenga incólume la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, la que confirmó en todas sus partes al fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado. Aunque la admisión de la demanda, honorables magistrados, ya no es en este momento un hecho a discusión, es un hecho superado, y por tanto la técnica es el objeto central de censura. Esta defensa no puede dejar pasar por alto indicar a la honorable Corte que el apoderado del señor Carlos Julio Guerrero Hernández confunde la casación con una tercera instancia, porque la estructura del fundamento de su demanda se basa en exponer inconformidades sobre temas que fueron debidamente definidos en el trámite ordinario de este proceso. Es claro que el suscrito defensor estuvo desde el principio del trámite de este proceso, comparte y acompaña las apreciaciones hechas por quienes han precedido, especialmente por el doctor Ballesteros y el doctor Cintura. Pero tengo que también mencionar en este acto que en cuanto a los requisitos formales, el casacionista solo cumple de manera aparente con la identificación de los hechos y de la actuación procesal. En el resumen de los hechos distorsiona o deforma de manera inadecuada en lo que las sentencias plantearon de manera clara. El juzgado y el tribunal delimitaron con precisión las conductas y los fundamentos de absolución por cada uno de los hechos y cada uno de los delitos y cada uno de los procesados. Mientras el recurrente las presenta y censura como si se tratara de una imputación común, omitiendo la individualización que estructuró la decisión judicial. Asimismo, en la sinopsis de los hechos reescribe el caso en clave acusatoria, circunstancia que contraría el principio de limitación del recurso de casación, que bajo su égida impide reabrir el debate probatorio. También omite elementos procesales determinantes, como el control de licitud sobre la prueba 24 que se realizó en oportunidad procesal. Esta exclusión fue parte de la decisión y solo parte de la decisión. No fue el todo de la decisión. Y aunque formalmente dirige su demanda, en otro aspecto, contra la sentencia de segunda instancia, no integra el análisis del fallo de primera, desconociendo la unidad jurídica que las vincula. Esa falta de correspondencia evidencia desde el inicio la ausencia de rigor técnico en su argumentación. Sin anunciarlo como principal, desatendiendo en estricto el principio de prioridad, el casacionista planteó como primer cargo la causal segunda, titulándola como comillas, desconocimiento de la estructura del proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. El casacionista plantea en un solo cargo dos momentos distintos a partir de los cuales, según él, debería declararse la nulidad. Construcción compuesta que en un solo cargo resulta violatoria del principio de autonomía de las causales. Lo hace sobre la base, primero, de una supuesta irregularidad en el escrito de acusación y, segundo, una alegada violación al debido proceso por la no exclusión de la prueba ilícita. Ninguno de los dos puede prosperar. El recurrente sostiene que en el escrito de acusación no se cumplió con los requisitos del artículo 337, numeral segundo. No ahondaré en este elemento y en esta tesis que ya se ha llamado a que no prospere por mis predecesores, pero sí tengo que mencionar que esta defensa del suscrito acompaña la tesis de que la acusación es un acto de parte, no es un acto jurisdiccional. Y por tanto el control jurisdiccional, el control del juez de conocimiento está limitado. De esta forma, hay que decirlo que el Juzgado Quinto Penal Especializado y el Tribunal abordaron y resolvieron el tema, concluyendo que no hubo afectación de garantías y que las partes tuvieron plena facultad para intervenir en el ejercicio de sus derechos en la audiencia de acusación, que era el momento procesal oportuno. Pero es importante indicar, desde ya que el casacionista en su demanda no desarrolla o demuestra la trascendencia de su censura para variar el sentido del fallo en este caso y o para los otros que ha pretendido en su demanda. Pero refiriéndome para cerrar este tema,
Es fundamental tener en cuenta que la representación de víctimas, como ya se anunció por los otros abogados, hoy recurrente se declaró de manera expresa conforme con el acto acusatorio en su momento procesal, lo cual implica convalidación. Con referencia a la violación del debido proceso por la obtención de prueba ilícita como segunda causal de nulidad en el mismo denominado primer cargo, el casacionista afirma que la legalidad de la prueba 24 debió resolverse en la audiencia preparatoria y no en juicio. Este planteamiento, para no ser redundante, debo decir, es contradictorio y carente de lógica jurídica. El recurrente reconoce que la prueba era ilícita y reclama su exclusión en la audiencia preparatoria, pero no explica el porqué de haberla excluido en la audiencia preparatoria daría como resultado la variación del sentido del fallo. No logra una explicación precisa y coherente. Dice incluso, utilizando la expresión, probablemente la Fiscalía y la víctima habrían planteado otra estrategia. Expresión puramente especulativa, inaceptable en sede de casación por pura técnica. La realidad procesal es otra, señores magistrados. La exclusión de la prueba 24 no definió por sí sola la absolución. El fallo absolutorio también se sustentó en la ausencia total de prueba de cargo, como es el caso del enriquecimiento ilícito, que es el que más afecta, según el casacionista, a mi representado. El tribunal comprobó que la Fiscalía construyó su teoría sobre conjeturas sin sustento probatorio. Además, hay que tener en cuenta que la representación técnica de víctimas participó en el debate y en su oportunidad manifestó, como ya lo dije, conformidad con la decisión de negar la exclusión en la audiencia preparatoria, configurando en este caso también convalidación procesal. Por último, en este tema, el casacionista cita el artículo 455 para reclamar una especie de solución a su favor desde el criterio de la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable, refiriéndose a esta prueba excluida, los cuales son aplicables como excepción a la teoría del árbol envenenado, pero aquí no proceden, porque entre otras, no solo está claro que la prueba es ilícita desde su origen, sino que además fue contaminada para su práctica, condición que impide predicar de manera siquiera remota la aplicación de cualquiera de esos criterios. Finalmente, el casacionista no aplica el test de validez que rige toda alegación de nulidad, no desarrolla un análisis jurídico juicioso sobre los principios que orientan y que deben decantar y que están decantados por la jurisprudencia para establecer la existencia de una nulidad. La taxatividad, la trascendencia, la residualidad, la instrumentalidad, la convalidación, la acreditación, la protección. El proceso fue válido, garantista y respetuoso del debido proceso. En cuanto al cargo segundo que el nivelista titula, causal tercera de casación, violación indirecta a la ley por error de hecho, por falso juicio de identidad, por distorsión. El recurrente sostiene que el tribunal distorsionó el contenido de varias pruebas, incurriendo en falso juicio de identidad. En este caso, se debe considerar que el casacionista no da aplicación al principio de razón suficiente, puesto que no identifica con precisión ninguna prueba tergiversada, no reproduce los apartes que supuestamente fueron alterados y por tanto se constituyen una enmarañada, vaga y difusa sustentación, como lo ha mencionado la Corte en su jurisprudencia. En esa jurisprudencia constante que la Corte sobre el tema nos ha dado línea de interpretación, el falso juicio de identidad solo se configura cuando el juzgador altera materialmente el contenido literal de una prueba, haciéndole decir lo que no expresa. Aquí no se evidencia ninguna alteración objetiva, sino una diferencia interpretativa, que fue lo que dificultó que el casacionista hiciera en técnica la cita específica de los apartes que consideraba estaban distorsionados. El tribunal valoró los testimonios y demás elementos materiales de prueba conforme a las reglas de la sana crítica, entendiendo en ellos los que objetivamente le informaron que no fueron solo los de la Fiscalía, sino también los presentados por la defensa. De esa forma, acertadamente concluyó que no se pudo establecer el conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de los delitos y de la responsabilidad penal de los acusados, realizando este examen de manera individual para cada caso y para cada uno de los procesados. El casacionista pretende que la Corte sustituya
esa valoración por la suya propia, lo que excede el ámbito del recurso extraordinario. La demanda tampoco demuestra la trascendencia del supuesto error. La absolución se sustentó en un conjunto autónomo de pruebas lícitas, cuya valoración permanece incólume. En consecuencia, no existe falso juicio de identidad ni violación indirecta de la ley sustancial. Lo que existe es un intento de reabrir el debate probatorio ya agotado en doble instancia. Por último, cierro, el casacionista pretende justificar su interés para recurrir sobre la base de que la sentencia le fue desfavorable por haber sido absolutoria. Esa afirmación denota un hierro conceptual profundo. La casación no se otorga por insatisfacción con el resultado, sino por el agravio jurídico real y trascendente producto de la existencia de un error. En esos términos, honorables magistrados, solicito a la honorable Corte y a la honorable Sala que las decisiones de instancia, se entienda que las decisiones de instancia fueron correctas, respetaron las garantías, aplicaron con rigor la cláusula de exclusión de la prueba ilícita y fundamentaron su sentido en el resultado del debate probatorio. Por tanto, solicito no casar la sentencia en materia de incólume la absolución. Gracias, maestro.